El presidente Boric recibió en La Moneda a periodistas de distintas radios, miembros de Archi. El mandatario se refirió a diversos temas, entre ellos la crisis de seguridad y la agenda también del gobierno en el Congreso. Daniel Tiers nos va a contar más entre telones. Dani, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de mañana se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa y fue precisamente en este marco, con la recepción que va a ser aquí en Chile de la 31ª conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que el presidente entonces da esa entrevista a la Asociación de Radiodifusores de Chile. Esta mañana, ustedes lo decían, abordó diversas materias de la contingencia nacional y uno de los temas que generó mayor debate durante la mañana fue la respuesta que dio respecto a los indultos. Se le consultó directamente respecto a la figura de Luis Castillo, que este lunes fue sentenciado a 4 años de cárcel por los delitos de robo con intimidación y violencia, además de manejo bajo la influencia de estupefacientes, una pena que tiene que cumplir de manera efectiva. Y se le consultó entonces si es que había sido un error otorgarle ese indulto a Luis Castillo particularmente. El propio presidente reconoció haber cometido un error en ese otorgamiento de indulto. Recordemos, una facultad exclusiva del presidente de la República, lo han hecho otros presidentes previamente y generó mucha polémica en su momento, un momento de crisis importante para este gobierno cuando se otorgó ese indulto. Y bueno, el presidente entonces reconoce ese error. Le consultamos también en una vocería que tuvo esta mañana, también en el marco del Día de la Libertad de Prensa, a la ministra Camila Vallejo, la portavoz del gobierno. Respondió que de alguna forma esta es una responsabilidad y una reflexión que hace el propio presidente de la República, y también planteó que, dada la alta reincidencia de casos de personas que han sido previamente indultadas durante los últimos años, es importante reflexionar respecto a esta figura. Decía que algunos plantean eliminarla, que es parte del debate, y por lo tanto entonces llamaba a hacer una reflexión respecto a esta atribución con la que cuentan los presidentes. Revisemos esa declaración del presidente y también de la ministra vocera de gobierno esta mañana aquí en el Palacio de la Moneda. Los indultos no es un cheque en blanco. Y por lo tanto, si alguien comete un delito como en el caso de Luis Castillo, evidentemente tiene que estar tras las rejas, y es el caso de Luis Castillo. Entonces, no creo que respecto de ese tema... Ahora, respecto al caso de Luis Castillo en particular, yo creo que es indeseable y evidentemente ahí a luces vistas fue que él haya estado incluido dentro de los indultos. Creo que fue un error. Ahora, hoy día está respondiendo a la justicia como corresponde, y eso demuestra que las instituciones en Chile funcionan. Sobre el resto ya me he pronunciado en reiteradas ocasiones, no voy a seguir profundizando en la polémica. Tenemos hoy día en Chile, desde el 2010, más de un 50% de reincidencia de los indultados de distintos gobiernos. Eso da, obviamente, para una profunda reflexión sobre este tipo de atribuciones que existen en nuestro ordenamiento jurídico y los efectos que tienen, porque las reincidencias son más comunes de lo que parece. Por lo tanto, es importante, a propósito de la propia reflexión que hizo el presidente de la República el día de hoy a partir del caso de Luis Castillo, el que veamos la eficacia de este instrumento, porque ha tenido, insisto, una reincidencia más del 50% desde el 2010. Llamado entonces a reflexionar respecto a la eficacia de este instrumento en una jornada también de autocríticas respecto a otras materias. Se le consultó también al presidente respecto a el estallido social, el rol que tuvo de alguna forma él en su minuto como diputado, también su sector, y se le consultaba específicamente respecto a la figura del llamado perro matapacos, en un contexto donde se ha reivindicado la importancia del resguardo de los carabineros, de darles todas las herramientas. Recordemos que se ha estado renovando también la flota vehicular de carabineros, dado que estaban en malas condiciones cuando asumió el presidente Gabriel Boric, y por lo tanto entonces le consultaban si es que fue un error de alguna forma reivindicar esta figura. El presidente dijo que jamás festinó ni le hizo sentido esta imagen que fue tan popular durante el estallido. Revisemos sus declaraciones. Yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro aquel, del perro matapacos, como le llamaban. Ustedes jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello. Me parece que es ofensiva, me parece que es denigrante y no es la manera que yo entiendo cómo se tiene que hacer la política.
una figura ofensiva y denigrante. Entonces dice el presidente Gabriel Boric respecto a el llamado perro matapacos. También se le consultó respecto de la situación, por supuesto, que ha generado mayor polémica y que ha tenido también ocupada las autoridades en las últimas jornadas, el atentado contra 3 carabineros en Cañete el sábado pasado durante la madrugada, que termina con la vida de ellos y que genera, por supuesto, una reacción a nivel de Estado respecto de la importancia de avanzar en políticas públicas que resguarden la seguridad, que también den, por ejemplo, reglas de uso de la fuerza clara a las policías. Y respecto a la figura específicamente del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, recordemos que va a ser formalizado iba a ser formalizado el próximo 7 de mayo. Esta formalización se aplaza finalmente para octubre próximo en un contexto donde se había fijado el llamado criterio Toá. Se decía por parte del gobierno que una vez que una autoridad tuviera una formalización, esa autoridad no podía seguir en el cargo porque tenía que ocuparse de su defensa, de su estrategia legal. Se posterga esta situación y se le consulta entonces al presidente de la República, que recordemos, pese a que aún no había sido aplazada la formalización, había respaldado la figura del general Ricardo Yáñez, dijo que iba a mantenerse en su cargo porque la institución ya estaba muy golpeada y no era recomendable asestarle otro golpe con la salida de su máximo líder en estos minutos. Bueno, el mandatario respondió respecto a si es que hubo o no presiones por parte del gobierno a la justicia, al Poder Judicial para realizar este aplazamiento. Recordemos que esto se hace por una solicitud del fiscal regional al tribunal para que pueda aplazar esta formalización debido a que se habían presentado diversos recursos porque también no había habido tiempo de poder revisar correctamente de qué se trataba esta imputación que se le estaba haciendo al general director de Carabineros. Se le consulta por eso, se descarta por parte del presidente Gabriel Boric y también en qué pie queda el llamado criterio Toá. ¿Va a seguir aplicándose o no? ¿Se trata solamente de una excepción esta? Revisemos qué fue lo que respondió el presidente. En estas condiciones era muy inconveniente que el general director de Carabineros esté sometido a una formalización en estas características. Pero la decisión es autónoma de la Fiscalía y de Tribunales de Justicia. Ahora, ¿cree que quedan entredicho de todas formas la autonomía del Ministerio Público cuando se presiona en el fondo de alguna manera para que se postergue y finalmente eso es lo que ocurre? Yo creo que lo importante señalar en esto es que la institución de Carabineros, yo esto lo he dicho en reiteradas ocasiones, las personas pasan, las instituciones quedan. Y la institución de Carabineros cuenta con todo mi apoyo y el general Yáñez, mientras esté de general director de Carabineros, cuenta con todo mi apoyo. Yo hoy día lo que me centro es en seguir fortaleciendo la institución de Carabineros tal como lo hemos venido haciendo y como el mismo general Yáñez lo ha dicho públicamente respecto a su relación con el gobierno. Es un criterio que hemos establecido para los funcionarios que están designados de confianza y de designación directa por mí como presidente de la República, que por el respeto a las instituciones, por el mejor andar, el mejor cuidado de las instituciones, es importante que si alguien está formalizado, que es una garantía de la persona a quien formalizan, pueda dedicarse 100% a su defensa en los términos legales y que no se involucre la institución en aquello. Las palabras entonces respecto al criterio Toá, respecto a la figura también del general director de Carabineros y también el presidente planteó que este ataque a Carabineros del día sábado tiene connotaciones terroristas y por lo tanto se está trabajando con todas las estructuras y todos los organismos del Estado para poder avanzar en esclarecer estos hechos. Se planteó que por parte del gobierno, del Poder Legislativo, también del Poder Judicial se ha estado trabajando arduamente para poder dar con los responsables de este caso, como se ha hecho también en el pasado. Reconocía el presidente esta labor y decía que en los distintos casos de asesinatos a Carabineros ha habido una investigación seria, se ha detenido a las personas responsables y se le han puesto frente a la justicia. Por lo tanto, ese es también el camino que se busca en este caso en particular, que ha arremecido, por supuesto, al mundo político y a la sociedad por la brutalidad de el caso y también que generó entonces el traslado de todos los poderes del Estado a la región del Biobío el fin de semana para también dar una muestra frente al crimen organizado, frente al narco y frente a quienes están atrás de este delito, de que finalmente va a haber una respuesta como Estado, decía el presidente, no va a haber fisuras. Claro, y muy importante también lo que ocurra en el Congreso en materia legislativa con las leyes que tengan que ver, ¿no? Con esta crisis de seguridad, así que es lo que vamos a tratar a continuación. Muchas gracias, Daniel, buenas tardes. Gracias.